Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada por San Juan Bosco. San Juan Bosco, un excelente pedagogo de primera, hizo un resumen total de toda la Biblia que se llama la historia sagrada. Estamos en la segunda época, capítulo 2. Nos habla Don Bosco aquí, después del diluvio, nos habla de la Torre de Babel, repartición del mundo entre los descendientes de Noé. Después nos hablará de los hebreos y nacimiento de Abraham y origen y propagación de la idolatría. Entonces veamos un poco qué pasó después del diluvio. Los descendientes de Noé, los hijos de Noé, descendientes de Noé, bien se multiplicaron cada vez más y más, pero se hicieron tan malos como habían sido los hombres antes del diluvio, como si no había un diluvio, ¿no? Y no podían vivir juntos más tiempo. Pero antes de separarse, dijeron con un necio orgullo: hagamos una ciudad y una torre cuyo nombre llegue al cielo, cuya cumbre llegue al cielo, y hagamos así celebre nuestro nombre. Qué orgullo, ¿no? Hagamos celebre nuestros nombres, ¿sí? Hasta entonces había una sola lengua sobre la tierra. Interesante, una lengua sobre la tierra. Por esto, por lo cual abandonaron la construcción de la torre y tomó el nombre de Babel. ¿Qué pasó? Quisieron hacer una torre. ¿Qué hizo Dios? Bien, Dios destruyó su loca empresa. Dios va a confundir los idiomas. Dios confundió su loca empresa. Y Dios dijo: confundiré su lengua y no podrán entender unos a otros. Y bien, hasta entonces había una sola lengua, pero Dios va a confundir sus lenguas. Por lo cual abandonaron la construcción de la torre, que tomó el nombre de Babel, que quiere decir confusión. Noten esto: Babel, confusión, división. Y Dios los apartó de aquel lugar y fueron en distintos lugares. Entonces esto fue un resumen. Ahora veamos lo que dice el capítulo 15 del Génesis. Capítulo 15 del Génesis. Era la tierra toda de una sola lengua y de unos mismas palabras. Es muy interesante esto. Una sola lengua, mismas palabras. En su marcha desde oriente hallaron una llanura en la tierra de Senaar y se establecieron ahí. Dijeronse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. Y se sirvieron de los ladrillos como de piedra, y el betún le sirvió de cemento. Y dijeron: vamos a edificarnos una ciudad y una torre, cuya cúspide toque a los cielos y nos haga famosos, para si tenemos que dividirnos por la haz de la tierra, hacernos famosos, orgullosos, pobres de ellos, pobres de ellos, ¿no? Entonces bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre. Aquí habla de Dios como si fuera, eso se llama antropomorfismo, figura humana. Bajó Dios, Dios no baja, Dios es presente donde quiera, pero dice, Dios interviene en ese momento, digamos. Bajó Dios a ver la ciudad y la torre que estaban haciendo los hijos de los hombres, y se dijo: he aquí un pueblo uno, pues tienen todos una lengua sola. Se han propuesto esto y nada les impedirá llevarlo a cabo. Bajemos pues y confundamos su lengua, de modo que no se entienden unos a otros. Y los dispersó de ahí Yahvé por toda la faz de la tierra, y así cesaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque ahí confundió Yahvé la lengua de la tierra toda, y de ahí los dispersó por la faz de toda la tierra. Babel, confusión. Concretamente aquí hay un pecado grave de orgullo. Entonces va también dirección. Por ejemplo, cuando estaban construyendo, uno decía: dame tabiques, le daba cemento. Dame la tabique, le daba agua. Entonces ya no se entendían. Difusión. Y cuando los idiomas se unieron otra vez, vienen en día Pentecostés, los apóstoles hablaban y todos entendían en su propia lengua.
Y por eso la iglesia también tiene un solo idioma litúrgico que unifica a los católicos. Durante muchos siglos, todos los pueblos católicos de la liturgia romana, latina romana, teniendo el mismo idioma litúrgico, podían rezar juntos. Un católico, por ejemplo, de México iba a Alemania y tenía la misa en latín, entonces podía rezar, cantar con sus hermanos de Alemania. Un católico de Guatemala o de Centroamérica iba a Canadá, tenía la misa en latín y podía rezar con los hermanos católicos de ahí. Ahora, si no sabe inglés o alemán, no puede nada, hasta quedar como extranjeros por la iglesia. Entonces, el latín sí unificaba. Claro, tenían misal bilingüe en la misma página, tenían latín, español, otros tenían latín inglés, latín alemán, latín chino, latín coreano, latín cualquier idioma, los podían estar juntos. Entonces la iglesia unificó y ahora, queriendo que cada uno entienda, hicieron más bien confusión. Hoy 3 católicos de 3 idiomas diferentes ya no pueden estar juntos. Un inglés, por ejemplo, aunque habla un poco español, no sabe el Padre Nuestro en español. Un hispano que habla inglés, pero no sabe el Padre Nuestro en inglés, al menos que haya nacido ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando era el latín, Pater Noster, todo el mundo sabía. Ave María, todo el mundo sabía. Un lugar de peregrinación en Fátima, en Lourdes, por ejemplo, o en Guadalupe, bien, usted puede poner católicos de 10, 15, 80 idiomas diferentes, todos dicen Pater Noster, Ave María, Credo in Deum, y funcionaba. Entonces, Torre de Babel significa confusión. Los descendientes de Sem, ¿qué pasó con ellos? Permanecieron en Asia, y de ellos procedió el pueblo israelita, hebreo, elegido por Dios. Los descendientes de Cam se dirigieron a África en su mayor parte, y los de Jafet fueron a Europa. Cuando más se esparcían los hombres sobre la tierra, tanto más malos e impíos se volvían, pobres de ellos, y el demonio impulsando, ¿no? En lugar de adorar a un solo Dios verdadero, se daban a la idolatría, porque los hombres se entregaban a sus diversas inclinaciones y por sus pecados se separaban cada más de Dios. Entonces, mientras más uno peca, más se separa de Dios. Llegaron a no conocer ya al Dios verdadero e invisible, y adoraron a las criaturas y hasta imágenes hechas por sus manos, lo que se llama idolatría, paganismo, gentilidad. Y este es pecado grave, es un pecado grave. Después vamos a hablar más de la idolatría. Unos tenían por dioses al sol, a la luna, a las estrellas. Otros rendían culto a hombres y animales. Tremendo, ¿no? O a imágenes de ellos fabricadas por sus propias manos, de madera, piedra, plata y oro. Tenían toda clase de vicios, como falsedades, robos, impurezas, asesinatos y otros. Creían servir a sus dioses con tales vicios. Y los poetas intervinieron y escribieron poemas, hablando de los disque dioses, viciosos, pecadores, escandalosos, impuros. Un apologista cristiano dijo a los romanos, si su Dios, disque Dios, pues no existe, es una invención. Si su Dios Júpiter, el disque Dios supremo, fuera hombre, estaría en la cárcel por todos los pecados que hacía, escándalos. El tipo adúltero dejaba embarazada a cualquier mujer donde quiera. ¿Sí? Es mentira, es invención. Pero la gente pensaba que si el Dios Júpiter hace eso, ¿por qué no el hombre? Había el Dios de los ladrones, el Dios de la guerra, el Dios de la impureza. Había lugares donde había mujeres que servían a su Dios Venus, eran prostitutas. Es tremendo esto, ¿no? Por ejemplo, en México, los pobrecitos ahí, engañados por el demonio, inventaron el Dios, ni se pronunciaba su nombre, Huitzilopochtli, no sé cómo se llama, horrible. Cuando sacrificaban a la gente, mataban a la gente, y la gente gritaba de dolor.
Y bien, este grito agrada mucho a los oídos del Dios de la guerra. Es que era un demonio, eran demonios. Los demonios hicieron adorar como dioses. ¿Y quién derrumbó la idolatría? Los dioses de la Iglesia Católica. Y hoy nosotros que hicimos el trabajo de derrumbar la idolatría, de evangelizar a la gente, los protestantes vienen, sí, pero los católicos tienen ídolos, que son los santos. No, señor, los santos no son ídolos, es mentira. Los católicos no tienen ningún ídolo. Decir que una imagen de un santo es un ídolo es mentira. ¿Qué es un ídolo? En el diccionario, es un falso Dios. Es un falso Dios, punto. Entonces, mientras más pecaban y más el demonio los impulsaba, y todos los tenían toda clase de vicios, como falsedad, dijimos, robos, impurezas, asesinatos, creían servir a sus dioses con tales vicios, y sus dioses los practicaban. Y hasta les ofrecían sacrificios de víctimas humanas. Y bien, todos los pueblos hispanoamericanos, centroamericanos, mexicanos, tienen que agradecer a la Iglesia Católica y a los católicos hispanos de haber puesto fin a la idolatría, a los sacrificios humanos. Eso no lo dicen, ¿eh? No lo dicen, ¿por qué? Porque si dijeran la verdad, la gente sería agradecida. Por un católico español había 500.000, 2.000 indios que lo acompañaban para derrumbar el imperio azteca de los sacrificios humanos. Eso no lo dicen. Entonces esta guerra fue más bien de liberación de los pueblos oprimidos por las tribus fuertes. También los paganos especialmente ofrecían a sus dioses, a los demonios, inocentes niños que solían morir en medio de los más horribles tormentos. Niños ofrecían, especialmente de Cartago, de los fenicios, al dios Baal ofrecían niños. Es algo horrible esto, es realmente algo horrible, algo diabólico, de veras algo diabólico. Bien, continuamos ahora con esto de la idolatría un poco más a fondo. La idolatría, ¿qué es? Noten esto. Es un abominable. La idolatría es un abominable apostatar de Dios. Apostatar de Dios, es decir, alejarse de Dios. Y por lo tanto, un gran pecado contra el primer mandamiento. ¿Por qué? Y bien, porque el idólatra reconoce como dioses criaturas de Dios y menosprecia a su creador. Entonces la idolatría es un abominable apostatar de Dios y por lo tanto un gran pecado contra el primer mandamiento. La idolatría es irracional, es destinada y desatinada, y una prueba bien triste de las funestas consecuencias que el pecado original iba a desenvolver en la humanidad. Es decir, mediante el pecado original, la inteligencia está herida, la voluntad está herida, ignorancia, malicia, concupiscencia, rebeldía a las pasiones, especialmente de la impureza y debilidad. Incluso, aunque haya habido filósofos, gracias a Dios, que es un don de Dios, de hecho, que dijeron la verdad, ayudaron a pensar, etcétera, como Sócrates, como Aristóteles, como Platón, pero pobre Sócrates lo mataron, porque había dicho que no había dioses, había un Dios. Entonces, la idolatría lleva a todos los vicios, a la injusticia, a los pecados, a la avaricia. Tenían necesidad de esclavos para hacerlos trabajar, para ellos. ¿Y por qué los hombres caían tan bajo? Porque no tenían la gracia. No tenían eso también. No tenían la gracia. No tenían los sacramentos. Dios abandonó a los idólatras a sus malas inclinaciones, como dice San Pablo en capítulo 1 a los romanos. Dios abandonó a los idólatras a sus malas inclinaciones. Ellos se hundieron en las abominaciones más horrendas, más horribles. Imagínense decir que el dios Huitzilopochtli de la guerra
le gusta mucho los sacrificios humanos, y que él dice que Dios solo está enfermo la noche, por eso se desaparece, necesita inyecciones de sangre humana, la sangre humana que puede ayudarlo, entonces hace sacrificios humanos. Es diabólico esto. Entonces dice, se hundieron en las abominaciones más horrendas, más horribles. Como consecuencia del pecado original se excitan, noten eso también, como consecuencia del pecado original se excitan en el hombre apetitos, inclinaciones a lo malo, a lo malo. Solamente puede el hombre guardar los mandamientos y practicar el bien, asistiéndole Dios con su gracia. Pero si se hacen paganos, ni piden a Dios verdadero. Así que como aquellos hombres por la idolatría se hubiesen separado de Dios, el hombre los abandonó a sí mismos y a sus malas inclinaciones, no auxiliados con su gracia, aguijoneados por sus desencadenadas pasiones, cayeron en los vicios más infames. Cuando el hombre se aleja de Dios, caen en los vicios más infames. Y aquí en el capítulo a los romanos, San Pablo dice, y hoy nuestra sociedad del género, del aborto, de la unión libre, del homosexualismo, etc., esto es. Pero hoy es peor. ¿Por qué? Porque conocieron la verdad del Evangelio, la luz del Evangelio, la rechazan, se rebelan contra, es más grave. Y por eso lo que puede pasar hoy puede más grave. San Pedro dice que la tierra será purificada por fuego, quizás una guerra atómica. Y no es a descartar, para nada. Si Dios dejara los volcanes de un golpe, buscar la tierra, cuidado. Entonces la situación de hoy es más peligrosa que el tiempo antes de Cristo. ¿Por qué? Porque hoy realmente, conociendo la luz del Evangelio, quieren apagarla, menospreciarla, perseguirla. Y Dios, como dice el capítulo 1 de los Romanos, leían vale oro, les permite que caigan en sus pasiones las más bajas. En pueblos cristianos, por ejemplo, permitir matar inocentes, permitir el divorcio, unión libre, permitir que legalmente, como un matrimonio, unión sucia de un hombre con hombre, una mujer con una mujer, es gravísimo pecado, gravísimo pecado. Entonces Dios permite que caigan en vicios más infames. Y yo digo, sí, los vicios de hoy en los países apóstatas cristianos, excristianos, ahora apóstatas anticristianos, es mucho más grave, es mucho más grave. Por eso tenemos que rezar más y tratar de ayudar a las almas para que recapaciten, ¿no? Porque hay gente engañada, sí. Y gracias a Dios por eso Dios espera que regresen esas almas. Bien, otro pecado de la Torre de Babel es la soberbia. Entonces, el primer pecado es la idolatría, que necesita de la gracia para sanarse. Segundo pecado es la soberbia. En esta historia podemos ver también cómo la apostasía de Dios vivo tuvo su origen en la soberbia. Al tiempo en que los descendientes de Noé trataron de construir la Torre de Babel, se había multiplicado ya en número de algunos millones, y confiados en su fuerza y en su número, llenos de arrogancia, quisieron edificar la torre contra la voluntad de Dios, y como quien dice, a despecho de él. Ni honraron a Dios, ni quisieron ya reconocer que todo lo habían recibido de Dios, y que sin él nada podían, por lo que contra la voluntad de Dios intentaron levantar una torre que llegase al cielo y así hacerse célebres para todas las edades venideras. La soberbia, pues, los condujo a una empresa pecaminosa. Consecuencia, bien, Dios se retira, el hombre cae. Y hoy el mismo, por ejemplo, hoy los pueblos de origen cristiano, católico, también protestante en parte, deben todo a la iglesia, incluso su propia vida, su propia sobrevivencia, su existencia. Si la iglesia católica, si los católicos del pasado no se hubieran sacrificado para defender esos territorios de Europa occidental, todos serían musulmanes. Esa civilización, la iglesia la hizo posible, fundando escuelas, universidades, etcétera, etcétera. Y hoy se burlan de la iglesia, usan todo para la corrupción, casi todo. Ahora, si Dios se retira, ¿qué pasa? Decadencia, muerte.
ese Dios interviene, todo florece. Entonces noten eso también. Con la bendición de Dios, todo prospera. Con la bendición de Dios, todo prospera. Cuán verdadera sea este modo de hablar, nos lo muestra la historia de la construcción de la Torre de Babel. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Noten esto, Salmo 126, 1. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, sin bendición de Dios no funciona. Ahora digamos unas palabras acerca de la necesidad de la revelación sobrenatural. La mayor parte de los hombres cayó, dijimos, en la idolatría a los 2000 años de la creación del mundo. Hubo siempre, sin embargo, algunos justos que con sus familias conservaron la fe en el verdadero Dios y en su revelación. Abraham, Melquisedec, Job, por ejemplo. Esos son justos, guardan la fe. Hoy también en este mundo perdido hay familias justas, gracias a Dios. Hay familias justas que rezan, que piden, por eso hacen contrapeso el pecado, ¿no? Pero también en estas familias se hubiese ido poco a poco perdiendo la verdadera fe si Dios no se hubiese revelado de nuevo, como lo veremos en la historia de Abraham, por ejemplo. La revelación sobrenatural fue necesaria, pues de otro modo, hasta el natural conocimiento de Dios se hubiese totalmente desnaturalizado y perdido para los hombres. Entonces Dios va a revelarse una nueva revelación, que es la revelación a los patriarcas, revelación a los patriarcas. Ahora vamos a hablar un poco de la causa de la infidelidad. ¿Cómo pudo ser que hombres racionales cayesen tan profundamente y se entregasen a locuras de la idolatría? ¿No se les dio Dios a conocer? La respuesta la encontraremos seguramente en el catecismo. Y bien, en la medida que el hombre peca, se aleja de Dios y se entrega al demonio. Y el demonio es engañador. El demonio es engañador y por eso Dios en su misericordia hizo la revelación a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob y después todos los profetas, y finalmente vino el Hijo de Dios a hacer la redención, la salvación de los hombres, fundó la Iglesia, una Santa Católica Apostólica, para reunir a todos los pueblos, y de ahí la oración del Espíritu Santo, que unifica, no divide. Por eso las sectas dividen, no unifican. Cristo dice una iglesia, hay 90.000 iglesias actualmente, disque iglesias, ¿no? Ven Espíritu Santo, dice la oración, que has reunido a los pueblos de todas las lenguas en la unidad de la fe. Entonces tenemos que amar esta iglesia, que es el arca de Noé del Nuevo Testamento. Amarla a esta iglesia, defender esta fe, para que las almas no se alejan de ella. ¿Por qué? Porque toda fe humana inventada por los hombres, siendo falsa, va a alejarlos de los medios de la santificación. Bien, en la charla siguiente vamos a hablar de Abraham, que va a ser el patriarca, el padre del nuevo pueblo de Dios que va a preparar la venida de Cristo.